Diario de viaje, hockey subilustrado en el torneo 3x3 de Medellín. Esta es la pileta donde vamos a jugar. La pileta está al lado del Estadio Nacional, donde juega de local el Atlético Medellín. Este estadio mañana va a ser sede del primer partido de la final de la Copa Sudamericana, que lamentablemente debido a un accidente aéreo no se va a llevar a cabo. Para todos los presentes no fue solo una noticia más. La gente se solidarizó, encendiendo velas, acercando flores y abundaron las demostraciones de respeto ante semejante tragedia. Es un minuto de silencio por todos sus deportistas. Un fuerte aplauso para ellos porque de verdad se merecen. Antes de hablar del torneo, vamos a contar algunos detalles de esta ciudad, porque tiene una historia que merece ser contada. Si bien ya existía un asentamiento en la actual zona del poblado, no es hasta el 2 de noviembre de 1675 cuando se funda la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín, en la actual zona del centro de la ciudad. Medellín es la segunda ciudad más poblada de Colombia y es la capital del departamento de Antioquia. Se encuentra situada en el Valle de Aburrá, en la cordillera de los Andes, en el cauce del río Medellín. Se destaca por sus lomas, sus subidas, sus bajadas y su gran cantidad de árboles y espacios verdes. Gracias. ¿Cuánto es? 6.000. 6.000. En Medellín se puede comer barato, el transporte no es caro y en todos lados siempre hay una música y un ambiente de relajación. No obstante, es muy difícil decir Medellín y no asociarlo con un nombre clave. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Puesto en escena nuevamente estos días con series como Narcos o El Patrón del Mal, es un estigma que los jugadores de hockey subacuático de esta ciudad tuvieron que cargar cada vez que quisieron organizar un evento internacional. O yo le mato a usted, el papá, la mamá, los tíos. No fue poco el esfuerzo que la comunidad de hockey subacuático de Medellín tuvo que realizar para poder disfrutar del buen presente y la buena reputación que tiene hoy en día. Ante todas esas historias de marginalidad, de pobreza, de sicarios y de cárteles, la ciudad encontró en el deporte una poderosa herramienta de inclusión social. Programas como el INDER han hecho que el deporte en Medellín no sea solamente esparcimiento o recreación. El deporte en Medellín es una forma de convivir, de fraternizar. Y hay muchas actividades que especialmente le abren sus puertas a los sectores más carenciados. Entre esos deportes también se encuentra el hockey subacuático. Vinimos a jugar un torneo de 3x3. Necesitamos que alguien que sepa del tema nos explique cómo es esta modalidad. 3x3 es una versión del hockey subacuático tradicional, con menos jugadores. Se juega en una cancha de 12 metros por 7 metros de ancho más o menos. Hemos tenido referentes para poder crear esta idea como el Rugby 7. Sea mucho más fácil observar el deporte, que la gente pueda ver lo que se hace bajo el agua. Hay mayor cantidad de jugadas pasando todo el tiempo. 3 contra 3 permite que hayan muchos espacios para entender cómo es el juego. Pues por ejemplo, con una GoPro tú puedes coger todo el arco, toda la cancha, y con varias 3-4 GoPro ya tienes una producción profesional. Por primera vez podemos llevar el hockey subacuático a otro nivel en cuanto a los espectadores se refiere. Bueno, lo mejor para jugar el 3x3 es que se tienen que conservar siempre las rotaciones. Cuando vas a hacer un cobro a tu favor, el equipo contrario no se hace a una distancia como se hace en el 6-6, sino que se hace a 1,5 metros de distancia. Es difícil perfilarse, solamente se puede perfilar uno cuando está demasiado seguro de que, pero siempre lo mejor es rotar atrás. Muchas diagonales, mucho pase atrás. En cuanto a las expulsiones, también tenemos solamente expulsiones de 30 segundos, 1 minuto y 2 minutos. Y en el momento en que todo el equipo se coordina, atacar en bloques de 2 y el último remata en 3. Bueno, organizar un torneo 3x3 tiene un montón de retos. No sé, 6 personas te caben en un coche y te puedes ir haciendo una gira para jugar. Y ese sería un sueño para este deporte. Otros 4 o 5 amigos que puedan montarse en el vuelo y participar del torneo. Es una liga 3x3 alrededor del mundo. Unos partidos en Australia, unos partidos en Nueva Zelanda, otros en Europa, otros aquí en Sudamérica. Que se puedan tener grabaciones de alta calidad, de diferentes ángulos,
que obviamente haya más participación, que hayan muchos más equipos, que hayan más países que obviamente en las logísticas de venir para un 6x6 serían más difíciles. Que los equipos puedan relacionarse en un año lleno de mucho hockey 3x3. Eso es lo más importante. Y esa es la idea del 3-3. Corta ahí, boludo. No, por qué tú estuviste.